otras obras también para niños que van en el sentido de pequeñas lecturas. No, para niños especialmente no. Lo que te decía yo es que hay una novela corta, una novela breve, que publicaron una antología, o me han publicado, mejor dicho, una antología con otros autores andaluces, que quizás fuera más propicia, vamos, más cercana a una lectura un poco, pues más, no sé, más de persona que empieza a leer, de niño, ¿no? Esta novela donde he tenido este fragmento, que me has enseñado, pues es una novela un poco filosófica, compleja, difícil seguramente, probablemente aburrida. Y esa otra pues es la vida en un pueblo andaluz, es la llegada de unos que han estado fuera, unos emigrantes, uno de tantos pueblos de la geografía andaluza, que pues un poco mi pueblo, ¿no? Donde vuelven dos amigos al cabo de muchos años y entonces ven que el pueblo pues está muerto prácticamente, que la gente se ha ido, que la gente se ha muerto, que quedan viejos nada más sobre todo, en fin, eso quizás pues sea una cosa como un tema un poco más amplio, diría yo, y más comprensible, por una realidad más cercana, ¿no? Sobre todo para los chicos que sean de pueblo, no que sea de Sevilla o sea de Granada, sino para los que sean de un pueblo andaluz más bien serrano, ¿no? Como un poco mi pueblo. En cambio estos pues son novelas más filosóficas, diría yo. Por eso pues en el caso de dirigir algo a chavales, a muchachos o a niños de instituto, de escuela, pues yo me inclinaría por esa novela breve. Es una novela breve que se titula Más allá de Matuleras. Luego los otros son novelas dialogadas, he publicado 4 novelas dialogadas como esta. Ya digo, son unas cosas pues que no se las recomiendo a nadie, ¿no? Para que las lea porque es un poco pesado, difícil. Realmente hay que pensar en el tiempo futuro y nuestros alumnos van a ser esos chavales capaces de leer esta novela difícil y complicada y aburrida, pero no aburrida, que yo he leído ya el libro, no es cierto que sea aburrido. Es un diálogo muy suelto y un diálogo muy nuestro, además, claro, quizás no para las generaciones, no tan próximo para las generaciones a que va dirigida esta obra, pero sí a la generación que vivimos nosotros, porque nos llega muy hondo. Sin embargo, como nosotros estamos haciendo una labor de presente y de futuro, este libro queda aquí ya reseñado, porque no teníamos en este momento otro y no íbamos a dejar de hacer la entrevista porque no tuviésemos material, porque al autor hay que cogerle, casi algunas veces cazarle, en este caso, de un autor que se nos va a la Europa verde. Donde no nos dejan entrar. Exactamente. Y entonces vamos a dejar esta parte para el tema de mensaje oral que va a ir a la escuela, porque esta grabación va a ir a la escuela. Y vamos a meternos ya en ese otro librito pequeño que procuraremos que salga también como libro pequeño, aunque esté metido en una antología, no sé cómo, en fin, ya lo veremos, porque Andalucía necesita libros de Andalucía para andaluces. Vamos a meternos un poco más. ¿Recuerdas algo más del momento de creación de ese libro? Pues sí, me lo inspiró un poco la vuelta a mi pueblo. O sea, yo soy de un pueblo de la Sierra de Huelva. Salí de allí, iba a estudiar al colegio, todo esto, ¿no? Y luego pues ya me fui a la universidad, luego ya he estado por ahí, por distintas ciudades, de España sobre todo, del norte, del centro, del este y del oeste, creo yo. Y bueno, en fin, el pueblo, cuando yo nací, pues tendría unos 3.000 habitantes o por ahí. Eso me enseñaron por lo menos en la escuela, que tenía unos 3.000 habitantes. Y cuando yo he vuelto luego, de vez en cuando, cada vez más espaciadamente, porque cada vez uno, aunque conserva sus raíces como natural, pero tiene menos motivaciones para volver allí, sobre todo cuando ya mueren los padres, cuando no hay familiares casi allí ya. Pues a veces volvía, mientras vivió mi madre, pues volvía yo por este pueblo casi, no todas las vacaciones, pero de vez en cuando iba por allí. Y la última vez que fui, bueno, la última ya creo que llevaba luego 3 o 4 años sin ir, pero luego he vuelto. Pero una de las últimas veces que fui, pues me dio una impresión de tristeza grande, porque fui en una época que no era fiesta, cuando es fiesta pues siempre hay gente que vuelve, gente que va de la capital de la provincia, de Huelva, va allí. Y entonces me dio una impresión de un pueblo pues apagado, ¿no? Donde yo no conocía casi nadie, ¿no? La gente que de mi edad se había ido, claro, como yo, por otra parte. De mi pueblo hay emigrantes pues en toda España y casi en toda Europa, diría yo, en Suiza, en Francia, en Alemania, ¿no? Casi todos los pueblos de
sobre todo gente de la generación mía precisamente, ¿no? Entonces esta impresión de tristeza, de melancolía, de un mundo ido, de un mundo irrecuperable, ¿verdad? Es lo que yo intento un poco reflejar en esta narración, que por otra parte es muy simple, no es más que eso, unos señores, dos amigos que vuelven, se encuentran allí, dos amigos de la infancia que hace 15 o 20 años que no se ven, uno ha estado por el extranjero y otro ha estado en Bilbao, vuelven, pues, dan vueltas por las calles, miran por aquí y por allá, saludan a este señor, al otro. Esa es la novelita, una novelita de unas 40 o 50 páginas. Y no es más que eso, pero yo creo que está hecho con sentimiento, está hecho con sinceridad, por supuesto, porque yo siempre escribo con una especie de tendencia, digamos, a proyectarme yo mismo en lo que escribo, ¿no? Y creo que es una cosa que queda bien, una cosa muy sobria además, sin grandes complejidades estructurales, ni filosóficas, ni nada. Y no sé qué decirte, pues una novela, pues el argumento no tiene en realidad, es eso, ¿no? Es la vuelta unos días allí, y uno de ellos se quiere quedar allí, otro ve que es imposible volver a lo que se ha perdido, que las cosas se pierden definitivamente, por desgracia, en la vida, y más en la gente que ha vivido esa época, esa generación, esos cambios sociológicos profundos que ha sufrido España en los años 50 y 60, ¿no? Eso ya son mundos que se han terminado, se han acabado, ¿no? Para bien o para mal, porque claro, eso no era ni muy bueno ni muy malo, pero el que ha vivido la infancia de una manera, pues claro, por muy mala que fuera la época, pues algo bonito tenía, ¿no? Que era eso, el descubrir el mundo, el ver el mundo, todo eso. Y ahora, por ejemplo, volver a mi pueblo, pues, bueno, si vuelvo por una fiesta, pues siempre hay gente que va, gente que conozco, ¿no? Pero un día corriente y no ve uno más que viejos, niños, pequeños, ¿no? Casi nadie de la edad de uno, de la gente que uno conoció. Yo, las caras por la calle, a lo mejor, pues no me dicen nada, en fin. Es un poco triste. Sí, eso es lo que te iba a decir, que si encontraste tus rostros allí, pero en fin, no te lo pregunto porque a lo mejor eso es la obra, el ver si encontraste o no tú, y no quiero adelantar la obra porque la obra tiene que ser más bien buscada por el niño para que él encuentre esto. Quería hacerte alguna reflexión más sobre la creación en este sentido. El estilo. Yo conozco, en fin, muchos andaluces conocemos tu estilo, muy peculiar, muy particular, muy hondo. Lleva tu toque de estilo, lleva tu voz en esa pequeña obra. Pues sí, la obra esa está escrita con mucha sinceridad, diría yo. En fin, la sinceridad no es una garantía de calidad, evidentemente, pero yo creo que es una garantía, pues, de que hay verdad en una cosa, ¿no? La verdad subjetiva y personal, evidentemente. Lo que pasa es que en ese libro, pues yo soy, no diría yo más sobrio, porque yo nunca soy un escritor complicado, o por lo menos no pretendo serlo, ¿no? Pero quizá hay otros libros que por una mayor ambición, pues yo diría filosofía, yo tiendo mucho a un tipo de literatura, digamos, que se confunde un poco con los límites con la filosofía, con la especulación sobre lo que es la vida, sobre el sentido existencial de la vida, y también la cosa sociológica, la cosa, yo diría política incluso, vamos, política no desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista vivencial y desde un punto de vista vivido. Entonces en este libro todo es quizá un poco más sencillo, el estilo es muy elemental, muy sobrio, ¿no? Y bueno, yo si tuviera que recomendar algo así para que se me empezara a leer, si es que alguien quiere empezar a leerme, ¿no? Pues diría que se empezara por esa novela corta, ¿no? Y luego si gusta eso, pues hay tiempo ya de meterse con los diálogos, con estas 4 novelas dialogadas, ¿no? Son los diálogos del anochecer, luego Fabián y Sabas, y luego este diálogo de la alta noche que concluye ya la teatrología. Luego tengo otra novela muy larga, de la vida en un internado religioso, una especie de, quisiera una película de ella, que es una novela, pues quizás puede interesar también a los adolescentes, porque es la vida en un colegio de los años 40, 50, esos colegios atroces de esa época, ¿no? Además con una disciplina de internado y con una ideología, pues ya se puede uno imaginar, ¿no? En un colegio de curas y además en la época franquista, ¿no? Entonces eso está tratado con una cierta dureza, porque es un poco autobiográfico. Yo estuve en un colegio como ese. Puede interesar también esa novela quizás, ¿eh? Me interesó bastante la película que se hizo. Luego tengo otra novela más, en fin, también bastante subjetiva y filosófica y tal. Creo que de empezar a leer, o habría que empezar a leer, El infierno y la brisa, que es esa novela del colegio. Me refiero a adolescentes o a niños, ¿no? O esa novelita corta de Más allá de Matulera. Habrá un campo bastante amplio para que podamos elegir la portada, porque lo que no me ha ocurrido con otros autores es que ya de entrada poníamos la portada, aquí podemos elegir cualquier portada, afortunadamente. Bien,
aquí no están los niños, pero yo siempre los llevo conmigo y creo que tú, que te dedicas también al tema de enseñanza, pues lleva a los niños contigo. Vamos a hacer las preguntas que podrían hacer los niños. Y como esas preguntas no están aquí, imagínatelas que te las han hecho y háblale tú a los niños del colegio, a los niños andaluces, que como ya te hablaba fuera de esta grabación, van a recibir solamente estos 2 últimos cursos de literatura en los colegios nacionales de los pueblos y barriadas de Sevilla, de Córdoba, de Granada, de Andalucía entera, y se van a ir al trabajo, al tajo, como decimos aquí, con ese pequeño bagaje. Imagínatelos y diles algo que tenga que ver con esa vida que van a coger y con la literatura. Bueno, yo qué les voy a decir yo a los pobres niños que se tienen que ir a trabajar tan niños, ¿no? Pues que, en fin, que la vida es así, ¿verdad? Y que hay quien tiene necesidad de trabajar tan niño, ¿eh? Yo creo que debería procurarse que no se fuera un niño a trabajar con 14 años, que es cuando se puede ir ahora a trabajar, sino más tarde. O sea, ahora parece que se intenta pues que la enseñanza sea gratuita y obligatoria hasta los 16, creo que es un acierto, si se consigue porque realmente tener que decidir el futuro de una persona con 14 años a mí me parece una barbaridad, porque a los 14 años pues hay gente que por una especial circunstancia incluso biológica puede ser una persona un poco atrasada en algo, pero a lo mejor puede ser un genio, o sea, puede ser una persona muy dotada, ¿no? O sea, cuántos grandes escritores o grandes artistas pues han sido vagos, han sido un poco, en fin, no buenos estudiantes y luego se han superado, han dado una especie de salto con 15, con 16, con 17 años. Muchos, ¿no? Pero yo digo, vamos, que creo que en primer lugar que es un poco una desgracia que todos los niños se tienen por obligación, casi por necesidad, de irse a trabajar con 14 años. Entonces, pues, para los que siguen estudiando, pues tienen, en fin, tienen un poco esa posibilidad de desarrollar un poco más su personalidad, su capacidad, sus talentos, y a lo mejor descubren algo que los otros, desgraciadamente, pues no han tenido la oportunidad de descubrir porque no han podido. O sea, creo que irse a trabajar a los 14 años es en fin, no quiero poner triste a nadie, pero es una desgracia. Contamos contigo para, lo digo yo afirmándolo, ¿no? Creo que es así, lo reafirmarás tú, para el contacto que debe de haber. Ahora mismo la grabación la estamos haciendo a raíz de unos contactos de otro nivel, a niveles ya de literatura, de alta literatura. Pero la escuela necesita mucho el contacto con la creación, vivenciarla. Te decía que contamos contigo y quiero que en fin, dediques esas palabras de cariño a la escuela, te las van a oír, ese abrazo. Y tú, en contacto físico, algún día, con algún tipo de jornada, de reunión con chavales de Andalucía, que es posible. Bueno, a mí me gustaría, me gusta, ya de hecho pues he ido más de una vez a institutos sobre todo, ¿verdad? Porque, no sé, porque quizá por circunstancias, escuelas también, quizá alguna vez he ido a alguna escuela, pero sí creo que el contacto directo pues es interesante para el escritor, pero claro, es un poco hablar en abstracto, ¿no? Porque realmente pues un niño de 14 años pues lo normal es que haya leído quizá otro tipo de literatura del que yo hago, o sea, más bien libros de aventura o algo así, ¿no? Cuando un niño de 14 o de 15 o de 16 o 18 años, ¿verdad? Pues ha leído cosas, pues precisamente quizás por esa espontaneidad que tiene el niño más que el adulto, ¿no? Para expresarse, pues es muy interesante siempre. Para un escritor, creo que para cualquier escritor es muy interesante pues ese diálogo con gente que haya leído algo de uno y que pueda hacer preguntas, pueda hacer, en fin, hacer objeciones, matizar una cosa, expresar su opinión. Me parece que puede ser muy interesante eso, ¿sí?